El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guanahani, siendo el primer hombre en descubrir, entre comillas, el continente americano, inaugurando una nueva era de descubrimiento, exploración, conquistas y mucha masacre indígena. Cuenta la leyenda que parte de la venganza de los indígenas hacia los europeos fue enviarles un regalo bastante sangriento que cambiaría su historia para siempre. Pero, ¿qué harían si yo les dijera que esta maldición americana en realidad ya habitaba en Europa desde muchísimo tiempo antes y que realmente no era una maldición por venganza, sino algo que no había sido identificado antes? Yo soy Matilda Ávila, esto es Muerte Curiosa y el día de hoy les voy a platicar sobre la historia de la sífilis. Mortales, estoy particularmente emocionada por el día de hoy. Lo más probable es que este tema se tenga que dividir en 2 episodios porque naturalmente me emocioné mucho con esta investigación. Los que me conocerán personalmente, y también me parece que lo he mencionado anteriormente en algunos episodios, el tema de la sífilis, la historia de la enfermedad como tal, me apasiona de sobremanera. Llevo por lo menos 9 años obsesionada con este tema. No se los había querido compartir antes porque siento que iba a ser muy predecible viniendo de mí, pero luego recordé que no es como que todos me conozcan personalmente y además siento que sería injusto, ¿no? Decir, ay, bueno, porque hablamos de la sífilis y no de otras miles de enfermedades. Y bueno, yo creo que ya habrá tiempo de eso, pero hoy llegamos al episodio número 70, entonces pensé, qué mejor manera de inaugurar esta temporada nueva, este año nuevo de Muerte Curiosa, que con una muy buena investigación, una amena plática sobre la sífilis. Entonces, si vas a poner esto de fondo mientras haces algo, muy bien, pero si no, siéntate, prepárate un café, prepárate un té y acompáñanos a averiguar qué onda con la sífilis, qué es, de dónde salió. El origen de la sífilis es de los temas más debatidos entre los historiadores de la medicina. Yo tengo mi opinión personal a base de lo que otros estudiosos proponen y también está la versión oficial. Entonces me va a emocionar mucho platicarles de esto, compartir estas ideas y por favor compártanme en los comentarios qué opinan de esto, ustedes qué creen, cuál es su opinión con respecto a estas teorías. Y por supuesto que al final de esta colección vamos a hablar de personajes ilustres de la historia que padecieron sífilis, no necesariamente que los mató, porque ahorita vamos a hablar de la complicación de la sífilis y cómo es muy fácil de confundir y cómo muchas otras cosas te pueden matar mucho antes de que se desarrolle la enfermedad. Vamos a empezar por lo básico como siempre. Creo que antes de irnos por la historia tenemos que entender qué es la sífilis como tal. Es una infección bacteriana de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Lo que pasa es que el treponema se divide en 3 tipos diferentes. Y esto va a influir mucho a la hora de investigar de dónde salió la sífilis y por qué. También puede ser transmitida de forma congénita. Estas de las cosas que a mí más me fascinan sobre esto. El tema de la sífilis congénita es que durante el embarazo tú le transmites la enfermedad a tu bebé y se puede desarrollar en tanto como bebés que nacen pocos días después que mueren pocos días después del nacimiento, que nacen con deformidades, con daño neuronal. Hay muchos riesgos a la hora de tú transferirle la sífilis a tu bebé. Pero hay personas que lograron vivir más allá de la infancia con sífilis congénita. Lo cual también es bastante malo porque no es como que tengas opción de no tener sífilis desde el nacimiento, ¿verdad? Además de ser transmitida por contacto sexual, también puede ser ahora pues transmitida a través de transfusiones sanguíneas, como muchas otras enfermedades de este tipo. La sífilis se divide en 4 etapas y esto es muy importante entenderlo porque aquí vamos a ver cómo giró la sífilis
en torno a la vida de muchos personajes históricos, muchas sociedades, y por qué fue tan protagónico en un momento tan clave de la historia, por qué era tan fácil que todos tuvieran sífilis. Las 4 fases en las que se divide la sífilis es la primaria, la secundaria, la latente y la terciaria. La etapa primaria aparece dentro del promedio de las primeras 3 semanas después de su contagio. Aparece la primera llaga. Esta llaga es importante porque aparece en el área genital o a veces puede ser en el labio, en el paladar, en el área bucal, pues. Y en este momento es firme e indolora. Entonces mucha gente no le da o le daba mucha importancia. Digo, y vamos a hablar de la sífilis contemporánea, ¿eh? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué hay sífilis contemporánea? Bueno, ahí veremos. Pero bueno, regresando a las fases, en este momento esta llaga tiende a desaparecer. Llaga o chancro desaparece entre 3 y 6 semanas después. Entonces es muy fácil que la confundas con otra cosa, que no le des importancia, y a la hora de que vaya desapareciendo por sí sola, pues entonces le vas perdiendo aún más importancia. Después de un par de meses, pueden ser semanas o meses, surge la etapa secundaria. La etapa secundaria de la sífilis aparece en forma de erupción cutánea. Y es un poco, bueno, no un poco, es bastante más dramática, puede ser, cada caso es diferente, bastante más dramática que la primaria, porque digamos que son varias llagas que te aparecen como una especie de salpullido en todo el cuerpo. Les digo que varía dependiendo de la persona, usualmente se presenta en todo el cuerpo, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y estas no causan comezón, de menos, pero ¿estás de acuerdo que si te pasa eso es porque algo mal está pasando por ahí? Y viene acompañada la erupción cutánea de una serie de síntomas que también es fácil de confundir con otra cosa, ya que son bastante básicos como la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, caída notable de cabello como en parches y verrugas en el área genital. O sea, es importante ir al doctor, ¿no? Por cualquiera de estas razones. Esto pasa en la etapa secundaria, acompañada del brote cutáneo. Y estos síntomas, esto es lo que hace a la sífilis aún más difícil de identificar, sobre todo en el pasado. No son constantes, van y vienen, no es todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es fácil de confundirlo con cualquier otra cosa o con un malestar del día a día. El hecho de que van y vienen y de repente aparecen y luego desaparecen no significa que no esté funcionando la sífilis o la infección o no, nada de eso. La bacteria ahí está y se está instalando muy tranquilamente. Mientras por eso es muy importante que durante estas 2 primeras etapas vayas a atender esto, hacerte los estudios necesarios, y hablo obviamente de la época contemporánea, antes no existía tal opción. Porque si te confías de que es otra cosa, de que ya se me quitó, entonces ya no pasa nada, pues no es así de sencillo. Y esto fue la lógica que utilizaron muchas personas. A la fecha la utilizan y no les trae nada bueno a futuro. Vamos a la etapa latente. Esta etapa, en mi opinión personal, es la más peligrosa de todas, porque confunde mucho al paciente o a la persona que padece de la enfermedad, y lo confunde porque la etapa latente puede durar de 2 a 20 años. ¿Qué pasa durante la etapa latente? Absolutamente nada, no aparece ningún síntoma. Parece que todo este rollo de las verrugas, las llagas, los chancros, la fiebre, el dolor de garganta desaparece. Y entonces uno se confía de, fue un mal momento, ya me curé, sepa Dios qué me estaba sucediendo. No, se puede estacionar en tu sistema por décadas. Esto fue muy peligroso durante muchos años porque se le hacía a uno fácil pensar que ya no estaba ahí, y no es cierto. La bacteria ahí sigue y se sigue desarrollando. Que por cierto, durante cualquiera de las etapas, si tú te haces un examen, una prueba sanguínea para una prueba de sífilis, siempre va a salir positivo porque la bacteria ahí está, pues no desaparece, no va y viene. Solo la manera en la que funciona la sífilis en nuestro cuerpo
es muy particular y es muy confusa. Y ahora, lo divertido, la etapa terciaria. Esta aparece años o décadas después. Si tú ya estás muy sentado en tus laureles porque pasaste 20 años sin ningún síntoma de nada y te sentías libre de cualquier padecimiento, pues de repente aparece el padecimiento otra vez más fuerte que nunca. Aquí ya existen temas no solo físicos, sino también neurológicos, ya que existe la pérdida de memoria, los cambios de personalidad repentinos, la psicosis, la demencia, entre otros estados depresivos de la mente. Vamos a hablar de Friedrich Nietzsche un poco más adelante. Lo menciono porque él es de los personajes famosos de la historia que se supo que padecían de sífilis. Y al final de su vida se habla mucho de que Nietzsche había perdido ya la cabeza, ¿no? O se habla de que en parte era por su propia filosofía en la que él se sumergió y por eso se volvió loco. Que bien podría ser, a los que nos gusta el nihilismo, sabemos que a veces te quieres dar un tiro, entonces podemos entender esa parte, pero también tiene mucho que ver con la sífilis, porque realmente te afecta al cerebro a otros niveles, no solamente los rasgos y síntomas físicos. Hablando de los síntomas físicos, digo que esta parte es la más divertida. Yo creo que todos los fanáticos de la historia de la medicina, sobre todo de los registros del siglo XVIII, XIX, ya sean ilustrados o fotografiados, porque hay fotografías muy fuertes de pacientes con sífilis ya en etapa terciaria del siglo XIX, donde podemos ver cómo les llega a deformar la cara, ¿no? Ahorita vamos a las lesiones evidentes del físico, pero también quiero mencionar que en esta etapa también se pueden desarrollar fallos cardíacos y pérdida de la vista. También se puede desarrollar mucho en los ojos. Y ahora sí, las lesiones en tejidos y malformaciones, porque no nada más son llagas, hay fotografías de pacientes que tienen el cerebro expuesto, básicamente, por la sífilis. Vemos mucho los primeros tejidos en colapsar, usualmente es el cartílago en la cara. Esto incluye labios, incluye nariz. De hecho, lo primero luego en colapsar es como el puente nasal. Y entonces primero aparecen como si estuvieran todos aplastados de la nariz. Y luego se te puede caer por completo la nariz. O se puede consumir el tejido, al igual que con los labios, mostrando tus dientes y pareciendo Voldemort, porque literalmente eres un ser que va por la vida sin nariz. Estos ya son casos de sífilis muy extrema y les comparto el tema de las fotografías antañas porque hay casos de sífilis demasiado avanzadas, incluso de niños, que este es un tema controversial. La sífilis tiene muchas características de índole social, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, de la sífilis en sociedad, sobre todo en la sociedad victoriana, pero hay imágenes de niños y niñas que claramente son muy jóvenes y entonces tú podrías decir, bueno, igual tuvieron la mala suerte de nacer con sífilis congénita. Y sí es una posibilidad. Pero también eran épocas muy oscuras. Les voy a contar un caso en particular del cual hay un gran documental. Hay un gran documental que les recomiendo mucho. Lo puedes encontrar en YouTube. Es de la colección de documentales británicos. Me parece que lo produce la BBC. En eso tal vez me puedo estar equivocando, pero según recuerdo, sí. Que se llama Cold Case History, que básicamente son forenses contemporáneos que toman casos que ya no tenían resolución de miles de años atrás. Y en este episodio llamado el Crossbones Cemetery, Cold Case History, búsquenlo, de verdad se lo recomiendo mucho. Fue de los primeros que yo vi que dije, wow, qué jodido está todo esto, porque básicamente exhuman un cadáver de una chica que estaba involucrada en la prostitución, como la mayoría. El Crossbones Cemetery es un cementerio muy, muy chiquito que al día de hoy, de hecho, es un... me parece que crecen plantitas y ya tienen como una activación más ecológica, pero es un cementerio histórico en una parte de Londres, en donde la mayoría
de sus difuntos enterrados ahí eran prostitutas. Sabemos que por lo menos el 80% de las mujeres en la Inglaterra victoriana estaba de alguna manera involucrada con la prostitución. Entonces, bueno, había muchas mujeres enterradas ahí que ofrecían estos oficios. Y entre ellos se exhumó el cadáver de una niña muy joven, tenía como 14 años y tenía sífilis. Y entonces esta es una historia muy triste y es solamente un caso de muchos. Por la edad de la chica se pensó que igual era sífilis congénita, que desgraciadamente nació con sífilis y logró vivir lo suficiente como para que la enfermedad la matara después de un tiempo. Pero no, desgraciadamente este caso en particular habla de una etapa terciaria de la sífilis en una niña de 14 años que no fue congénita, fue contagiada. Para que llegues a la etapa terciaria, como ya platicamos anteriormente, tiene que pasar mucho tiempo y pasas por muchas etapas. Y si la niña fue contagiada, entonces esto habla de que fue contagiada cuando era muy, muy joven. Entonces es por eso que es un caso tan triste, es uno de muchos y es un constante en la vida victoriana de aquel entonces. Y dirán, otra vez estamos hablando de los victorianos. Así es, y así seguirá siendo mientras yo viva. Pero bueno, les comparto eso, búsquenlo, está en YouTube. De hecho, ellos tienen una colección de casos antiguos muy interesantes. Los de Cold Case History tienen otro muy interesante de que encontraron en un monasterio medieval a un hombre afroamericano. Bueno, no americano, ¿verdad? Un hombre africano, pues, perdón en mis términos. Y entonces nadie sabe qué hacía un hombre africano en un monasterio medieval en ese entonces. Hay casos muy interesantes, se los recomiendo. Este en particular te da mucha idea de cómo era el mundo de la sífilis en el mundo de la prostitución victoriana, que es muy fuerte, de verdad es muy triste toda esa situación, pero está muy bien hecho y muy bien investigado. Y regresando a las fotografías, bueno, pues vemos a varios niños. Hay una foto en particular de un niño que tiene la cara completamente deshecha por la sífilis. No tiene nariz ni ojos y apenas se le ven un par de dientes que salen de lo que sería su boca. Son imágenes también muy gráficas. Si a ustedes no les gustan ese tipo de... o bueno, más que les gusten o no toleran ese tipo de contenido, no las busquen. La verdad es que existen por puro registro médico. Y en ese entonces, tanto no se trataba la sífilis como era tan común, como que los tratamientos también eran súper arcaicos, que de verdad solía haber personas con sífilis muy, muy, muy avanzadas que pudieron registrar y que podemos ver ahora en las fotos que dejaron. Más adelante les voy a platicar de qué onda con la sífilis cuando estamos hablando de un cadáver de alguien que falleció hace muchísimos años. ¿Cómo sabemos que tiene sífilis? La sífilis, a diferencia de muchas otras enfermedades, digo, hay otras que también, pero esta nos deja un gran regalo óseo, porque afecta directamente a los huesos. Tú puedes ver los restos de sífilis en los huesos, en el cráneo. Tenemos 1000 ejemplos aquí en el Museo de Medicina de la Ciudad de México, que es muy chiquito pero muy bonito. Recomiendo que vayan si no han ido. Tienen un par de cráneos con sífilis bastante evidente. Incluso si aún no estás en la etapa terciaria de la sífilis, aún no se te desarrollan las malformaciones físicas, se sigue viendo en tus huesos. Entonces eso nos va a ayudar mucho a la hora de estudiar a los restos con sífilis. ¿Cuál es el origen de la sífilis? El momento más debatible de este episodio. Oficialmente, el primer registro de brote de sífilis data de 1494, tras el descubrimiento de América. A los europeos siempre le echaron la culpa a los indígenas, que ellos no tenían nada de esto hasta que llegaron y pues mágicamente todos estaban contagiados. Se le conocía como el mal francés, el mal napolitano o la enfermedad española. Esto dependía de a quién le preguntaras en ese momento, porque nadie se quería apropiar de esta situación, nadie quería adueñarse de la sífilis, ¿ok? Dije que esto es la versión oficial porque oficialmente se dicen muchas cosas que no son necesariamente verdad.
esta es como la versión más aprobada, ¿no? Llegamos, conquistamos, matamos y luego nos pegaron la sífilis. Y entonces la llevamos a Europa y ahora todos tienen sífilis. Y entonces ahora tuvimos que lidiar con esto por muchos siglos después. Esa es la historia fácil, ¿no? Pero lo que sabemos de la sífilis precolombina es muy importante. Recuerdan que les comenté que la bacteria de la sífilis tiene unas especies de primas porque se dividen en otros tipos. Regresamos a los restos óseos. Esto lo podemos comprender porque sí, en el continente americano existían personas con sífilis que murieron con sífilis antes de que siquiera llegaran los europeos, y eso lo sabemos por los restos óseos, porque aparece la sífilis en sus cráneos, huesos, etc. Y la sífilis, les digo que afortunadamente para este podcast, como deja marcas en los huesos, nos deja más claro el panorama. Pero, regresando al tipo de bacterias, la sífilis es un tipo de treponematosis, ¿ok? O sea, una enfermedad causada por la ya mencionada bacteria del género Treponema. Y lo más probable es que la sífilis que habitaba en el continente americano antes de la llegada de los europeos ni siquiera fuese una enfermedad de transmisión sexual. Porque básicamente, esto está interesante porque las condiciones climáticas afectan muchísimo. Posiblemente esta sífilis que no tenía nada que ver con el contagio sexual era de tipo YAWS, o sea, YAWS, que básicamente se transmite con puro contacto de la piel, y es bastante común este tipo de transmisión en climas tropicales o más húmedos, pues. Entonces, posiblemente así es como sucedían las cosas antes de la llegada de los europeos. O también puede ser del tipo Behel, que es también asociada con el tipo de vida que uno lleva, pero ninguna de estas tenía que ver con la transmisión sexual. Eso ya es algo muy europeo. Lo siento, a quien le duela esta afirmación. En teoría, cuando la bacteria viaja a Europa, vienen, la pescan, se la llevan, muta allá, convirtiéndose en la pesadilla de siglos y siglos que tienen que lidiar con. Sin mencionar que en este momento de la historia los europeos contaban con lo que es posiblemente el peor sistema inmunológico de la historia. A comparación de otras culturas, ellos tenían ahora sí que defensas casi inexistentes, por algo se morían de lo que sea cada rato. También sabemos que su alimentación, tú como una persona promedio, no como el rey de España, posiblemente era bastante pobre y poco enriquecedora. En fin, ya sabemos esta historia, haciéndolos 1000 veces más vulnerables a este tipo de cosas, sobre todo a bacterias nuevas, y eso también lo vemos con otras muchas enfermedades. Entonces, bueno, esta es la versión oficial, que así fue que la sífilis llegó a Europa y causó tantos problemas posteriormente, que se propagó tras la conquista, que le querían echar la culpa a los italianos, a los españoles, a los franceses, a todos, por a quién sabe quién de todos se la trajo, que posiblemente mutó y por eso no se manifestaba de la misma manera en los habitantes indígenas anteriores a la conquista. Eso es lo que es lo más aceptado, ¿o no? Yo no creo esta teoría. Y no creo esta teoría porque me he basado en estudios de otras personas que tampoco creen esta teoría. Hay una teoría que dice que la sífilis estuvo presente en Europa desde muchísimo antes. Solamente que no teníamos manera de evidenciarlo hasta ahora, en estos tiempos más modernos. Ahora vamos a viajar a la ciudad de Hull, en Inglaterra, que por cierto está catalogada como una de las ciudades más tristes del Reino Unido. Yo nunca he ido, pero bueno, F por Hull, donde en el año 2000 se realizó una excavación. Entre los cuerpos encontrados en el sitio de Hull, que estaban excavando, aparece el cadáver de un hombre que muere entre los años 1300 y 1450.
O sea, es un hombre perfectamente medieval que en su vida supo del continente americano y nunca tuvo nada que ver con nada de eso. Y sus restos tenían sífilis. Había aparición de sífilis en sus restos óseos. Entonces tenemos a un hombre medieval totalmente preconquista, que nunca viajó a ningún lado y tenía sífilis. Este señor llega y contradice todo lo que cuenta la historia oficial. Y esto es en parte lo que muchos estudiosos necesitaban, porque tenían teorías de la existencia de la sífilis anterior al descubrimiento de América, pero no tenían evidencia física como para corroborarlo. ¿Cuál es la teoría de que la sífilis existía en Europa desde muchísimo antes? Como ya les comenté al inicio, la sífilis se divide en diferentes etapas y ya vieron que en la etapa latente puede durar años. O sea, tú te puedes, imagínate un hombre medieval que se infecta a los 23 años, que esa ya es como el pic de tu adultez, porque tú te mueres a los 36, esa ya es como la vejez medieval, ya lo sabemos, ¿no? Entonces su etapa latente, pon tú que sí, que dure 2 décadas, 20 años. Está muy difícil que un hombre medieval viva tanto tiempo. Digo, claro que sucedió en su momento, pero sabemos lo frágil que es la sociedad y el ser humano medieval, porque es vulnerable a 1000 otros tipos de enfermedades y maneras de morir. Entonces se teoriza que sí existía la sífilis antes de, pero las personas que estaban contagiadas morían por otra cosa, por otra razón, antes de llegar a la etapa terciaria, donde se desarrollaran los síntomas más evidentes. O sea, de que pasaba cualquier cosa antes de que se pudiera notar que tenían algo diferente, en este caso la sífilis. Morían por otras razones, ya que ahí morían todos por todo el día, siempre, por peste, por gripa, por hambre, porque te ejecutaron por alguna razón. Entonces, por eso no existía un registro anterior a la conquista de sífilis, pero eso tampoco es del todo cierto. Ahora quiero mencionar a una mujer llamada Marilyn Salmón. Qué bendición que tu apellido sea Salmón, por cierto, que es una autora e historiadora de la medicina y de enfermedades, que gran parte de sus estudios van dirigidos también a destapar un poco la verdad detrás de la sífilis. Ella es de las estudiosas que cree y propone que la sífilis existía en Europa desde mucho tiempo antes. Y ella misma en sus estudios propone que incluso el mismísimo rey Eduardo IV de Inglaterra posiblemente falleció con sífilis. Y de hecho más adelante, al final de esta colección de episodios, les voy a compartir un par de personajes que ahora sí que no tenemos dudas, pero tampoco pruebas de que posiblemente murieron con sífilis. Y esto es diferente a morir de sífilis. En la etapa terciaria, con todos estos problemas cardíacos, neurológicos y demás, ahí es ya la etapa más mortal. Pero de verdad es muy común que la gente muera por otra cosa durante el proceso de la sífilis. Algo que hace, sobre todo en justo este estudio del rey Eduardo IV de Inglaterra, Marilyn hace estudios y comparaciones de pacientes con sífilis, de las fotografías registradas, con similitudes físicas encontradas en arte medieval. Y esto obviamente hay mucha gente que dice, bueno, es que el arte medieval era muy extraño, ¿no? Pasaba de todo, había conejos matándose entre sí con lanzas, había seres, por ejemplo, pintaban a los castores como si fueran peces, porque si los castores eran peces, según la religión, sí se los podían comer. O sea, sí, el arte medieval es complejo, es muy divertido, pero así que tú digas lo más realista que hemos visto jamás, no. Entonces, desde las razones de por qué argumentaban que el parecido que ella buscaba de fotografías de pacientes con sífilis y los pergaminos que ella usó de comparación de arte medieval, pues podrían ser solo una coincidencia. Otra cosa es que, como ya vimos, los síntomas de la sífilis, sobre todo en las primeras etapas, pueden ser confundidos con cualquier otra cosa. Hay como otros 1000
enfermedades que tienen síntomas parecidos. Entonces, si se registró la sífilis antes de la conquista de América, posiblemente sucedió, pero pensando que era otra cosa, y se registraron los síntomas como síntomas de algo más, porque también era súper básica la medicina medieval, como ya sabemos. Entonces, eso también es otra de las posibilidades de por qué esto pudo haber sucedido. Ahora vamos a hablar de las estadísticas. Durante el siglo XIX, el 20% de todas las muertes hospitalarias estaban relacionados con la sífilis, contando con 10 millones de muertes a nivel global. A principios del siglo XX se registraron 150,000 muertes al año atribuidos a la sífilis. Y luego llega el año 1940, cuando la penicilina terminó su desarrollo para el uso médico, porque me parece que la penicilina empezaron a experimentarla, usarla, explorarla en los 20s, pero a partir de 1940 es cuando dicen, no, ya vimos cómo está el rollo, vamos a sacarla al mercado. Y la penicilina tumbó el índice de mortalidad por sífilis y otras cosas, o sea, gracias a la penicilina, super cool ese aporte a la humanidad. Redujo las muertes de sífilis, particularmente hablando, a un 95%. Y antes de terminar con esta primera parte de la historia de la sífilis, les digo que es un tema muy apasionante, muy extenso. Entonces teníamos que dividirlo en 2 episodios mortales. Perdónenme si los dejo clavados y ahora tienen que esperarse una semana más. Pero no se preocupen, les juro que va a valer la pena. El día de hoy, ¿qué hay con la sífilis actual? Porque tú dices, bueno, llega la penicilina y ya, somos felices y esto ya no nos vuelve a preocupar nunca más. Pues no, falso. Porque el día de hoy la sífilis sigue entre todos nosotros. Así que ya saben, cuidado allá afuera. Con todo y la penicilina. Anualmente, así en la actualidad, se registran 200,000 muertes anuales atribuidas a la sífilis. En pleno siglo XXI. La tasa más alta pertenece a la región de África subsahariana y seguida por países tales como Brasil, México, Colombia y Venezuela. Entonces tú dirás, pero esto no tiene sentido, si ya existe el tratamiento, si ya existe el diagnóstico, si ya existen las pruebas, si ya existe la educación sexual, si ya existe... Bueno, ya sabemos que la educación sexual, sobre todo en países en desarrollo, o más que en desarrollo, hay grupos en nuestra sociedad que no tienen acceso a educación sexual básica y tampoco acceso a... hay sociedades en nuestros países sudamericanos, centroamericanos y también en Asia, que la salud pública no tiene acceso a la penicilina. Y tú dirás que eso es real. Sí es real. Por eso tenemos estos casos. Entonces, eso, si lo mezclas todo, da como resultado sífilis contemporánea. Esto se debe, les digo, a la falta de acceso a los tratamientos médicos. También a la falta de seguimiento, porque puede que te digan, ok, mira, tienes sífilis, lo estamos registrando aquí, ya te hiciste la prueba, salió en tus pruebas de sangre y tus tratamientos son tales. Pero como en las primeras 3 etapas, los síntomas van y vienen, luego se te quitan por mucho tiempo, es muy normal que la gente diga, pues ya está, y ya no le den seguimiento al tratamiento. También tiene que ver que por ignorar los síntomas y no darles importancia, te vayas a tratar la infección 1000 años después, cuando ya estás en la etapa terciaria. Y sobre todo en países donde de verdad no tienen ni siquiera un acceso muy básico a la salud digna y general y pública. Entonces no es como que tengan opción, o sea, nada más porque son descuidados y no le quieren dar seguimiento a su tratamiento, sino que no hay opción de tratamiento. Y esa es una realidad que todavía se vive. Y insisto, no tenemos que pensar solo en África subsahariana, podemos pensar aquí, en México, por ejemplo. Y si me estás escuchando de otros lugares de Latinoamérica, también. Entonces, bueno, eso habla mal de nuestro gobierno, como si no tuviera suficiente mala reputación. Otra de las razones de por qué la gente en la actualidad no trata con la sífilis es por el estigma. Desde el inicio de su introducción, bueno, entre comillas, introducción a Europa,
La sífilis carga consigo un estigma gigante, que al día de hoy también otras enfermedades de transmisión sexual, parece que son otra especie de letra escarlata que te cargas, o por lo menos eso piensa la gente. Realmente eso no significa nada según mi opinión personal, pero socialmente, o sea, si alguien es un paciente de sífilis, la gente empieza a cuestionar su vida, lo cual es ridículo, pero pues ya sabemos cómo funciona la sociedad. De esto vamos a hablar en el próximo episodio, que es la segunda parte de la historia de la sífilis, que cómo afectó socialmente a la sífilis. Y porque más que otras enfermedades lo hizo de una manera súper interesante. Más antes de que yo me metiera en el tema biológico, en el tema del origen de la enfermedad, a mí lo que más me llamó y más me atrapó cuando yo empecé esta loca obsesión con la sífilis que tengo al día de hoy fue por cómo afectó a la sociedad del siglo XVIII y el siglo XIX el tema de la sífilis. Porque aquí podemos poner en una balanza cómo pesaba más el cómo te veían y te percibían los demás en sociedad que tu propia salud. Y también hablaba de el momento tan oscuro que se vivía en ese periodo dentro de la represión sexual y la prostitución. Hay casos y historias terribles. Todo eso se los voy a compartir en el próximo episodio, así que nos vemos la próxima semana. Estoy muy emocionada por compartirles todo esto, como siempre. También es cuando ya vamos a hablar de ciertos personajes, unos que sabemos o así de que as a fact que tenían sífilis y otros que posiblemente no tengamos pruebas, pero es muy probable que hayan padecido sífilis, y un par de estos personajes te deja pensando, porque nada más te recuerdo que tú como mujer u hombre que tienes sífilis, posiblemente tus parejas sexuales también las tengan. Entonces, bueno, va a salir un presidente de Estados Unidos no tan bien parado después de esta situación. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho ya. Incluso si nos escuchan nada más por audio, de verdad nos ayudaría muchísimo. Estén muy atentos para el episodio de la semana que entra para darle continuidad a el mejor tema del mundo, o sea, la sífilis. Y ya saben que estamos en Instagram y en TikTok como @muertecuriosa. Si me quieren seguir a mí en mi cuenta personal y de tatuajes, estoy como @MatildaLaMuerta. No se pueden escuchar, ya saben, en Spotify, Apple Podcast, todas sus plataformas de audio favoritas. Recuerden que yo no soy la más hábil con la tecnología y menos con la presencia en los comentarios, pero siempre intento leer sus comentarios tanto en YouTube como en Instagram para pues obtener sus sugerencias de temas, etcétera. Creo que voy a reactivar la dinámica de que me compartan sus preguntas en Instagram y así poderlas compartir en un próximo episodio. También les voy a compartir próximamente un mail para que puedan enviarle pues sus dudas, sugerencias a Muerte Curiosa, sus historias, los temas de los que les gustaría platicar. En fin, yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y esto es Muerte Curiosa. Nos vemos en su próximo martes de muertos para hablar de más sífilis y sifílicos y mercurio y todas estas cosas que nos encantan.